Vamos a aprovechar para seguir dándole voz a estas mujeres y justamente Sergio González continúa con más casos. Sergio, adelante. Gracias, Vero. Ya como hay casos donde las mujeres denuncian situaciones extrañas en su parto, que las atienden mal, también hay otras situaciones, por ejemplo, en la revisión ginecológica. Hoy este es el caso de Alicia, que ella asegura que vio un comportamiento extraño por parte del médico en la revisión. Ella tiene 23 años, hace un año fue su primera revisión y hoy nos acompaña para contarnos su caso. Por obvias razones, protegeremos su identidad. Muy buenos días, Alicia. Buenos días, y sí, fue una situación muy incómoda y vergonzosa porque ya ahora uno entiende que lo que pasó ahí no estuvo bien. Él no dejó que mi hermana entrara conmigo y era mi primera cita. Y ahí él empezó a hablarme de otras cosas, como por ejemplo de la lluvia. Me miraba muy extraño, incluso cuando me revisaba, la forma en que me tocaba era muy rara. Me hablaba de la lluvia y su mirada era extraña, pero yo no entendía que lo que estaba pasando no era bueno, y tiempo después fue que de ahí ahora uno, con el paso del tiempo y con amistades, uno se da cuenta que las cosas no eran así. Alicia, cuando el doctor comienza con esos comportamientos extraños, ¿usted qué le dice? Yo no le dije nada, yo sí me sentía muy incómoda, pero como era mi primera revisión y a uno no le explican cómo es, entonces de ahí yo pensé que tal vez era la incomodidad del momento, ¿verdad? Pero ya después de salir y conversar un poquito con algunas amigas, yo me doy cuenta que lo que el doctor hizo, efectivamente, yo siento que fue un abuso y hasta el día de hoy yo tengo problemas porque yo no puedo ir donde un ginecólogo, yo tengo que ir a hacerme la revisión con una mujer. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contar su caso. Vero, regresamos hasta la casa de Giros, nada más como referencia. Alicia es una mujer muy bonita que asegura que cuando llegó donde el ginecólogo vio miradas extrañas, un comportamiento extrañísimo, y esto le pasa también a muchas mujeres en algunos casos y también en algunos centros médicos. Regresamos, Vero, adelante. Sí, Sergio, y sin duda una situación que alarma porque es una muchacha joven, su primera revisión, no le permite que lo acompañe la hermana y uno dice, una mujer bonita. Doctora, ¿cómo se debe dar este comportamiento, inclusive en las muchachas que ni siquiera han tenido relaciones sexuales que van a este tipo de revisión ginecológica? Bueno, en los hospitales de la Caja, cada consultorio tiene una auxiliar de enfermería. Entonces, excepto que fuera una situación extremadamente particular, me extrañaría que estuviera el médico solo. Solo, okay. No es lo usual entonces, doctora. No, en cada consultorio está el médico, la auxiliar de enfermería y usualmente algún estudiante. Entonces es como un poco difícil que estén solos y no lo favorecemos ni lo incentivamos, más bien todo lo contrario, tratamos de que siempre estén de esta manera y en general es así. Pero sí, la paciente pues tiene el derecho de entrar, obviamente en un tumulto de gente, porque obstaculizaría la adecuada realización de la historia clínica, claro. En fin, ese tipo de cosas. Y sí, la paciente debe tener muy claro que con la persona que entra tiene que ser una persona de extremada confianza también para ella, porque hemos tenido lo contrario. Hemos tenido personas que entran y luego divulgan la información tan privada que se obtiene en las historias, en este tipo de historias clínicas. Entonces sí, también a veces, ¿verdad? Es muy importante saber de quién nos estamos acompañando, claro, a la hora de que entre al consultorio, porque eso también pues puede ser un arma de doble filo, sí. Y es muy delicado por el tipo de información que preguntamos los médicos ginecólogos pues en ese tipo de consultas, ¿verdad? Perdón, doctor Chilio, en este caso de Alicia, ella plantea su primera cita. ¿Cómo puede demostrar ella que fue abuso y no una cita normal? Porque ella inclusive fue a la Comisión de Derechos Internacional, sí, de Derechos Humanos. Sí,
Como repito, es decir, probablemente lo que rodea, digamos, esta denuncia ante la Comisión Interamericana son hechos que unidos todos reflejan una situación que probablemente está empezando a surgir de la medicalización, de alguna manera, del fenómeno obstétrico en Costa Rica, que es un fenómeno, repito, que no es solo de Costa Rica, sino que se ha producido desde hace algunos años y que viene estudiándose no desde el punto de vista jurídico, sino un poco sociológico, en el sentido de que está provocando que las mujeres en este momento específico empiecen a quejarse no solo de maltratos físicos, sino psicológicos y hasta de abandono de los deberes médicos, como es el deber de información, que es el que refería doña Sandra ahora. Pero concretamente, y en relación con lo que planteaba esta muchacha, la determinación de un acto de abuso, sexual generalmente es difícil porque depende un poco, en esas condiciones de soledad, de la descripción del hecho frente a una persona que también está diciendo que eso no ocurrió. Por eso la práctica hospitalaria que nos señalaba doña Sandra es muy importante, en el sentido de que este tipo de actos médicos en donde se recaba información, se realizan tocamientos, se realizan una serie de evaluaciones médicas que necesariamente tienen que hacerse de una determinada forma, no vayan a ser, digamos, la forma de ocultar actos de abuso sexual, ¿verdad? Por supuesto que este es un tema probatorio, este es un tema de justicia penal que es muy difícil, siempre es muy difícil poder determinar cuando una de estas circunstancias realmente no fue un acto médico, sino un acto de abuso. Yo me quedaba una duda, ahora que se hablaba del tema de los practicantes en el parto. Una mujer puede decir, yo no quiero que me atienda o no quiero que esté presente un practicante porque no me siento cómoda con esta situación, o inclusive a veces se vuelven, porque hay mujeres que dicen, es que es como un circo, tengo aquí un montón de muchachos viéndome en este momento donde no me siento cómoda. Ya eso no se permite, o sea, por condiciones de control de infecciones, además de por la paciente misma, o sea, no se permite más de una persona o más de un estudiante, ya sea en una sala de operaciones o en una sala de partos. Y además el consentimiento informado específicamente tiene un punto en donde dice si la persona desea que esté ahí un estudiante o no. Además también, no puedo hablar por el Colegio de Enfermería, pero estoy segura que debe ser igual. El Colegio de Médicos también, dentro de la normativa de cómo debe dirigirse un médico, o sea, siempre debemos de preguntar, está en la normativa de la Caja, la normativa del Colegio de Médicos, siempre debemos de preguntar a la paciente, ya sea en consulta o en la atención intrahospitalaria, si desea o no que eso se realice. Entonces, no están en indefensión. Lo que pasa es que entonces sí hay que ver en un caso particular qué es lo que ocurrió. Si no se le preguntó, está mal hecho. Debe de preguntarse siempre. Excelente, doctora. Bueno, si no se le preguntó, está mal hecho. Entonces, para tener, y la paciente tiene que estar informada y ella da el consentimiento si es el caso. Muy bien, queda eso claro. Entonces, ahora continuamos y vamos a seguir con estos casos que están muy, muy interesantes. Sergio, adelante. Gracias, Vero. Así es. Wendell es otro de los casos presentados por el CIEM y el CEGIL que fueron llevados a Washington. Ella asegura que a los 8 meses y medio de gestación comenzó a sufrir un problema en su intestino. La familia, al ver la situación, pedían que le sacaran la chiquita porque esta mujer estaba bastante enferma. Resulta que ella ni siquiera pudo conocer a su hija debido a la enfermedad. La chiquita nació muerta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, yo fui a la clínica Marcel Falla, luego pasé a la Carid y de la Carid me refirieron al San Juan de Dios. Ahí deciden operarme porque yo llegué muy mal. Ahí, de primera instancia lo que recibí fue burlas. Después en la sala de operaciones lo que recibí fue que me echaran de la sala de operaciones y no quería pues hacerme el procedimiento. Luego llega la anestesióloga a gritarme. Desde afuera mi mamá escuchaba los gritos que ella me pegaba. Luego de eso, cuando yo me levanto, tengo 2 tubos en la boca. Yo hago a quitarme los tubos, me amarran un brazo, yo escucho donde están haciéndole un examen a mi hija para escucharle los latidos, ya no la escuché más, entonces no sé si fue del impacto o no sé qué fue, me vomito y la enfermera me limpia la cara y me tira el trapo a la cara y me dice, ¿no ves esta cochina cómo se vomitó? Entonces, luego de eso me duermen, yo me levanto en cuidados intensivos. Yo ya sabía que mi hija estaba muerta, mi mamá obliga al doctor a que me diga que mi hija está muerta, el doctor llega y me dice el producto no sobrevivió, se dio media vuelta y se fue.
Hablábamos de eso, que le hablaban como en chino, usted no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Sí, y parte de la violencia obstétrica que estamos sufriendo, que no somos casos aislados, es esto mismo, ¿verdad? Nos dicen producto, que nosotros, bueno, nuestros hijos son productos, nos dicen que el óbito fetal, yo estuve casi un mes en el hospital internada y el doctor me repitió todos los días que estuve ahí que yo tenía un óbito fetal para hablarle a los practicantes. Ahora, su familia clamaba porque a usted le sacaran a esa chiquita, porque tenía posibilidad de sobrevivir, según lo que le dijeron a usted algunos médicos. Claro, en Acarid me dijeron que estábamos en riesgo las dos, más que la que estaba enferma era yo. Mi mamá le pide al doctor que por favor saque a mi hija y el doctor le dice que no, que le va a dar tiempo. Entonces, él lo que hace es coserme el útero y termina mi hija muriendo por sufrimiento fetal. ¿Qué hace usted en el momento donde le dicen que la chiquita murió? Usted está en el proceso de una enfermedad, están bastantes cosas difíciles. Sí, en ese momento estaban cuidados intensivos. Yo soy de las que pienso que una mujer no tiene que morir en un parto. Nuestro cuerpo sabe parir y era muy difícil para mí no poderle preguntar nada al doctor porque yo estoy en cuidados intensivos con 2 tubos en la boca. Entonces él lo que hace es decirme el producto, se da media vuelta y se va. Obligado por mi mamá, ¿verdad? Porque ni siquiera se dignó a ir él por sí solo. Wendolly, le voy a pedir por favor que nos levantemos porque usted anda un mensaje también en su camisa. Vuélvase, por favor. Aquí tenemos un mensaje que dice: alto a la negligencia médica en Costa Rica, no guardemos silencio, denuncie. Wendolly, ya puede girarse. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy a contar su caso. Gracias a ustedes. Gracias también al CEGIL y al CIEM de la Universidad de Costa Rica por brindarnos estos casos y por esta investigación que están haciendo, que fue llevada hasta Washington, donde ambas partes, la caja, también el CEGIL y el CIEM, tienen que brindar su declaración. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros a agradecerle a estas 3 mujeres que nos contaron hoy su testimonio. Adelante, compañeros. Y gracias, Sergio, a vos por traernos estos casos. El de esta muchacha me parece muy impactante, doctora, porque ¿cómo referirse el producto no sobrevivió ante la muerte de su hijo? El óbito fetal, ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien, óbito, ¿así se dice, doctora? Óbito es que el bebé se murió dentro del útero. Pero o sea, no nació vivo. Esos son términos médicos con los que nos referimos nosotros entre nosotros. Obviamente no es la terminología que debemos de utilizar a la hora de explicárselo a la paciente porque no va a entender que es óbito, pero sí es parte del lenguaje médico y es cuando un bebé está muerto dentro de un útero materno. Entonces, todo lo que es la normativa de consentimiento informado, y eso lo revisamos constantemente en los comités de bioética de los hospitales, es que tiene que ir en un lenguaje que el paciente entienda claramente, ¿verdad? Claro, claro. Doctor Chirinos, en este caso el doctor tiene la obligación de explicarle a un paciente en términos normales, no en términos médicos, la situación. Sí, yo creo que ese derecho existe y es un derecho de información genérico que tiene el paciente, ¿verdad? De que él pueda recibir en un lenguaje que sea comprensible una explicación de lo que está padeciendo, una explicación de cuáles son los procedimientos médicos que van a ser realizados y cuáles pueden ser las consecuencias de esos procedimientos. Si ese derecho a la información se lesiona, eso ya en sí misma es una malpraxis médica. La gente piensa que digamos que el acto médico de malpraxis se produce recién cuando hay una consecuencia lesiva en nuestro organismo. También se lesiona esa praxis médica correcta cuando el médico no cumple con ese deber de información, que es algo muy importante. Imagínense explicarle a una mujer que ha perdido a su bebé y que evidentemente tenía ya una relación con aquella criatura que se estaba formando dentro de sí, decirle que el producto murió. Es decir, no es que sea incorrecto desde el punto de vista médico, es que es incorrecto desde el punto de vista del acto, de reconocimiento, de esa condición de humanidad de aquella persona que está sufriendo, ¿verdad? Claro. Es a lo que yo creo que el ejemplo que la señora nos hacía y nos explicaba hacía referencia. Perfecto. Bueno, vean el caso de Melissa, que es similar al de esta señora que decía: a mí me pasó con el doctor, solo le explicaba a todos los practicantes que tenían la cita, que eran como 4, y a mí no me decía nada. Lo correcto. O sea, viene también que se hable nada más el profesional, pero yo que soy la paciente, la interesada, quedo ¿no? fuera de la conversación. Claro, y no solo fuera de la conversación, sino también fuera de cualquier grado de reconocimiento de su condición de paciente, ¿verdad? Además, buena parte del tema de derechos humanos que probablemente CEGIL y CIEM han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es probablemente el reconocimiento y la necesidad de que el acto médico reconozca a la otra persona que está ahí del otro lado, que es el paciente, ¿verdad? No, y el respeto mínimo, en el sentido de que si yo tengo un estudiante al lado mío a la hora que estoy dando la consulta,
yo indicarle a la paciente, señora, en este momento voy a explicarle algo al estudiante, y entonces se le explica y entonces se dirige, pero siempre tiene que haber esa relación directa, porque el objeto de la consulta es la persona que está enfrente nuestro, ¿verdad? O sea, eso es una cosa que no debemos de perder nunca la perspectiva, o sea, de que cuál es la razón de ser de lo que está ocurriendo en ese momento, que es la atención de una persona que tiene una duda, una enfermedad, en fin, lo que sea, o llega para un proceso natural como sería la atención de un parto, ¿verdad? Claro, claro. Entonces sí, el médico tiene la responsabilidad de hablarle. Sí, claro. Perfecto. Vean el caso Vamos de con Jenny Jenny. también. En mi cuarto, en mi parto. cuarto parto le pedí a la doctora que me hiciera el piquete porque me estaba desangrando. Y se burló. Desgarrando, perdón. Y se burló. Me dijo que era una vaga. Bueno, ante que iban a poner ese comentario, ¿verdad? Ahí le repito el comentario. La señora dice, o sea, necesito el piquete porque me estoy desgarrando, y la doctora le dice que o sea, no sea vaga. Bueno, el piquete más bien es algo que las personas tendientes a lo más natural del embarazo y los defensores de la no violencia obstétrica es precisamente que no se haga piquete. Pero ante la burla, doctora, del No, por eso, vaga, o sea, me estoy refiriendo a lo del piquete en este momento, ¿verdad? Tal vez, el lenguaje, yo creo que ya lo hemos dicho en todo este rato, o sea, definitivamente el lenguaje tiene que ser el mismo de respeto que yo debo de utilizar cuando me dirijo, no solo en el acto médico, es que es cuando me dirijo en el acto entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo, es que es una cosa de la vida, y que probablemente, no sé si es que lo estamos perdiendo a un nivel general, ¿verdad? Claro. Entonces, esto obviamente es de sobra, digamos, repudiable, en el sentido de que ese tipo de lenguaje, no debe existir. Pero sí el piquete, todos los defensores de la no violencia obstétrica es de que no se haga. Que no se haga. Eso sí, entonces queda claro, doctora. Lorena nos dice, a mi hija le hicieron parir su bebé que pesaba 4.200 gramos. A la hora de tener al bebé, le desmontaron un brazo. Era un bebé muy grande. Sí, bueno, cuando ya pesan 4 kilos, normalmente se realiza cesárea. Cada caso lo debemos de ver individualmente, como yo les decía, porque en algunas ocasiones, si la paciente llega con una labor de parto muy avanzada o no se logró determinar qué ese era el peso del bebé, entonces pues pueden haber algunas consecuencias a la hora de atender el parto en este sentido, ¿verdad? Entonces, sí, habría que ver si se conocía de previo, pues no, debió haberse hecho una cesárea, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos otro comentario, en este caso es K, dice, uno no denuncia porque ellos mismos se tapan. A mí me dijeron que la enfermera era testigo de que yo mentía, y eso no puede seguir. No, o sea, definitivamente lo que deben de hacer es, bueno, en el parto normalmente están acompañados de un familiar, el familiar que la paciente escoja, y eso ya es así por norma y desde hace muchísimos años. Entonces, la persona está ahí acompañada por alguien, entonces obviamente pueden presentar. Si en ese momento está ocurriendo una situación, pida llamar a que venga el jefe, y que el jefe sea el que determine si cambia al médico que está atendiendo o a la enfermera que está atendiendo, para que esto entonces no se perpetúe durante el acto. Perfecto. Mabel nos dice, mi hija, al ver tantos casos de negligencia médica y maltrato en los hospitales de este país a la hora del parto, ya no quiere ni tener más hijos, ¿verdad? Una situación complicada. Sí. Pero no necesariamente todo el panorama. No, ¿verdad? Hay que entender la verdadera dimensión de esto. No es algo que queremos, es algo que queremos modificar, pero tampoco en la mayoría de las ocasiones de los partos en este país, ¿verdad? Entonces sí hay que dimensionarlo. O sea, definitivamente es algo que no toleramos, es algo que no debe ocurrir, pero también tenemos que ponerlo en su adecuada dimensión. Y que se debe denunciar también, ¿verdad? Exacto, exactamente. Así es. Sí. Bueno, además las instancias están. Y también hay gente que dice, me trataron de maravilla, tuve un parto maravilloso, y agradecemos también, ¿verdad?, a los funcionarios que hacen esa labor con todo el amor del mundo, porque hay mujeres que dicen, mejor, o sea, imposible. Y agradecemos también a esos funcionarios que tratan como tiene que ser a estas pacientes en estado de vulnerabilidad, que muchas se sienten así. No, y hay muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Médico
una alianza estratégica con empresa privada. A la hora después del parto, a partir de hace como 2 meses, le damos a la paciente una paleta rehidratantes, como estas paletas de helado, y entonces esto se le da en el mismo momento, lo cual reconforta a las pacientes y ellas están como muy agradecidas con esto. Además de eso, se ha hecho todo un manejo especial del duelo cuando hay una muerte de un bebé, claro. incluso, y esto es gracias al personal de enfermería. Entonces se ha hecho como una cajita con recuerdos especiales de ese bebé que falleció, para que la madre se lo lleve con ella. Entonces, qué bonito. hay algunas cosas. Y también, por ejemplo, nosotros en el Hospital México, con lo de las salas de partos nuevas, que tuvimos todo el problema eléctrico en el pasado, ahora vamos a lanzar un desarrollo que es totalmente novedoso en el país, dentro de lo que es la práctica institucional y a nivel probablemente de Centroamérica y muchísimos países de América Latina, y es que la paciente va a poder tener el parto en el mismo lugar donde está desarrollándose su labor de parto, cómo se realiza a nivel privado, para no trasladarlo a otro lugar frío, en fin. Sí estamos haciendo muchas cosas y yo quiero creer que somos la mayoría los que estamos haciendo, tratar de hacer una diferencia, pero sí definitivamente tenemos que identificar a esas personas que de repente no están realizando actos que sean los que toleramos o los que consideramos adecuados para modificarlo y que estas cosas no se den. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Chirino, de verdad, aportes muy valiosos y lo importante es que se está trabajando para mejorar cada día. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en su Casa Giros.